Saludos amigos de BPI TV, el contacto informativo lo realizamos desde la ciudad de Caracas, específicamente desde Las Mercedes, cuando son las 5:07 de la tarde. El día de hoy nos encontramos recorriendo la ciudad capitalina en búsqueda de reacciones tras el anuncio del aumento del salario por parte del constituyentista Francisco Torrealba. Por eso vamos a hablar con el director de Econométrica, Henkel García, quien nos va a dar detalles referente a qué significa este aumento salarial. Esto realmente representa un beneficio al salario de los venezolanos. Sí, para poner en contexto el aumento de salario, hay que resaltar algo. Desde hace ya un buen tiempo, el empresariado venezolano se deslindó, ya no tiene como referencia el salario mínimo. Es decir, la parte baja de la nómina de muchas empresas ya están pagando más que el mínimo decretado, que es de 300.000 bolívares, 150.000 bolívares de salario mínimo, 150.000 bolívares de bono alimentación. Así que el impacto en la nómina privada debería ser limitado, debería ser un impacto relativamente bajo. En la parte pública ya la dinámica es diferente, porque ya el salario del sector público sí tiene como referencia oficial o como referencia el salario oficial que se decrete de parte del gobierno nacional. Allí sí vamos a ver un incremento, pero sí hay que también destacar que la nómina pública también era complementada con determinados bonos y también con ayudas de alimentos como podría ser el sistema CLAP. Habría que ver el impacto final, el impacto fiscal final de este aumento después que el gobierno decida qué va a hacer con la política de bonos, va a continuar con el mismo ritmo que tenía en el pasado, qué va a hacer con el sistema CLAP, las cajas van a llegar en la misma regularidad que llegaban antes. De allí vamos a ver el impacto fiscal. Lo que sí hay que entender es que la dinámica de hiperinflación continúa, es decir, las expectativas de los actores económicos dentro de Venezuela es que la inflación sigue a un ritmo importante. Estamos hablando de tasas que van entre 30%, 60, 70% mensual, y lo normal acá es que precios también se vayan aumentando, el mismo salario de las mismas nóminas del sector privado sigan elevándose, es decir, que a pesar de ser un aumento que uno pudiese decir que no va acorde con lo que hemos tenido de inflación acumulada, esta dinámica de inflación todavía está viva. Para que la hiperinflación en Venezuela se domine, vamos a tener que ver un conjunto de medidas económicas mucho más amplias, mucho más coherentes, mucho más integrales, y por ahora no estamos allí. Entonces uno pudiese esperar que la misma dinámica de hiperinflación va a continuar y que hasta que no veamos este conjunto de medidas mucho más amplias, esto de aumentos frecuentes, independientemente si venga de iniciativa propia de la misma dinámica en la que vivimos, o sea, también alimentada por aumentos de salario, esto va a continuar. Muchos trabajadores se plantean de que su salario se unifique al dólar. Si no es una cantidad en dólares físicos, sea envasado al dólar. ¿Esto realmente significaría una solución más allá de aumentarlo en bolívares? Esa pregunta es la que se hace muchísima gente, y que ya esa realidad está. Ya mucha gente tiene su salario referido o fijado, o que lo percibe directamente en dólares, o que está fijado en dólares, y lo que se le paga mensualmente es el equivalente en bolívares a la tasa del momento, a la tasa del paralelo en este caso. Claro, sigue siendo un nivel bajo. O sea, cuando vemos, y aquí estamos una buena muestra, ok, tú tienes un salario que puede estar referido en dólares, pero igual sigue siendo un salario bajo. Porque el problema ni siquiera es la moneda en la cual tú percibas tu salario, el problema sigue siendo de nivel de lo que te pagan, así sea en bolívares y dólares. Y ese nivel va atado, y quizás siempre hay que reforzarlo. El poder de compra, el salario venezolano va a ir de la mano con los niveles de producción que se tenga. Si Venezuela empieza a producir más productos, entonces el poder de compra de la gente se verá incrementado. Y esto lo vemos claro, y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando veamos una medida que pudiese tener que ver con el salario, tenemos que preguntarnos, ¿esta medida también va a impactar en los niveles de producción? Si la respuesta es que no, si los niveles de producción permanecen iguales, o
pudiesen hasta decrecer, entonces el poder de compra de la gente de ese salario ha aumentado de manera nominal, pero en lo que se refiere al poder de compra no va a mejorarse, pudiese ser hasta lo contrario, hasta desmejorarse. Con esto quiero resaltar la importancia de que la producción en Venezuela se eleve. No hemos visto tampoco, si no hemos visto un plan coherente para dominar la hiperinflación, también hay que decir que no hemos visto un plan coherente para sacar a Venezuela del foso, para que Venezuela empiece a ser un país con mayor producción y productividad. Hay que ser claros, todavía no estamos allí. ¿Cómo se puede garantizar que se aumente la producción en Venezuela cuando más de 3.000 industrias están paralizadas? Muchas de estas empresas han tenido que cerrar por la hiperinflación que tú estás denunciando. Desde hace varios años se ha venido galopando una hiperinflación en el país. ¿Cómo poder enfrentar una situación donde ni siquiera el gobierno ni las empresas están produciendo materia prima acá en el oriente o en el sur del país? Sí, les he mencionado sobre la importancia de un plan amplio y coherente. Ese plan amplio, o sea, sí, fíjense que hoy en Venezuela, hoy tenemos más libertades económicas que hace un año. Y no tenemos realmente un impacto en la producción. ¿Por qué? Porque hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta para sacar a Venezuela de una crisis tan profunda en la que está actualmente. Y yo voy a destacar dos. Venezuela, para poder salir de esta crisis, va a tener que elevar su producción petrolera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos importar, y después les voy a explicar por qué. Hoy por hoy no podemos elevar en el corto plazo la producción petrolera. Pero les destacaba que necesitamos importación, porque cuando uno menciona importación, la gente lo que se imagina son los bodegones o el chocolate importado. Históricamente, 2/3 de la importación en Venezuela han sido de materia prima, de consumo intermedio. Es decir, que hay una relación muy estrecha entre la producción nacional y la importación que tenga Venezuela. Con esto pareciera paradójico o contradictorio, pero Venezuela para poder producir tiene que importar. Y como la exportación petrolera está por el suelo, entonces el reto de sacar a Venezuela en el corto plazo de esta postración va a ser muy difícil, vas a necesitar divisas frescas. Y allí es donde entra el plan de financiamiento que necesita Venezuela, de ayuda financiera internacional, de grandes inversiones que vengan. Eso todavía no está contemplado, es más, no lo vemos en el horizonte. Y les destacaba la importancia de elevar la producción para elevar el poder de compra de la gente. Y esta producción va a estar dependiente de lo que podamos tener en el mediano y largo plazo por exportación. Y en el corto plazo va a depender del financiamiento internacional que tengamos y de las nuevas inversiones que vengan. Todavía estamos lejos de ese punto. Entonces, cuando Venezuela tenga un plan coherente, cuando Venezuela tenga un cambio político, porque eso es un requisito para empezar a cambiar la realidad económica del país, cuando tenga o cuando le garantice una estabilidad política y social, una armonía política y social en los próximos años y empieza a ejecutar ese plan coherente que a su vez va a estar respaldado por ayuda financiera internacional, que a su vez también va a atraer nuevas inversiones, allí es que vamos a ver los cambios en Venezuela. Antes es imposible. Retomando el tema del poder adquisitivo, antes una persona que tenía en su bolsillo 20, 50 dólares ya no puede comprar lo mismo que ahora. Sí. Se ha venido como devaluando el tema del valor del dólar. Sí, eso es la pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué? Porque Venezuela llegó a ser, creo que el único país donde tú vendías 50 dólares y vivías un mes. Claro, eso fue una realidad que a nosotros nos tocó vivir y pensamos que esa realidad tenía sentido económico y no tiene sentido económico. En ninguna parte del mundo tú vives un mes con 50 dólares. O sea, si me pones a comparar dos episodios, el episodio donde la Venezuela que tú vendías 50 dólares era iluso, era algo insostenible. Eso pasó en 2015-2017. Lo que hemos visto es que la Venezuela de hoy se acerca un poco más a la realidad, quizás hasta algo más dura, porque necesitamos 500, 600 dólares, 700 dólares para mantenerte un mes, cosa que pasa en otras partes de Latinoamérica, pero producir 500, 700 dólares aquí en Venezuela es alguna tarea que requiere bastante esfuerzo. Entonces, yo sí creo que en lo que respecta a realidad de precios, hoy estamos mejor que esa Venezuela de 50 dólares. Entiendo la misma frustración de la gente que dice, bueno, antes me alcanzaban 50, ahorita necesito 10 veces más, pero la Venezuela de hoy, en lo que respecta a precios, no a niveles de producción, ni de pobreza, ni de calidad de vida,
en lo que respecta a precios, la Venezuela de hoy me parece que va más acorde con lo que internacionalmente es una realidad o un estándar. ¿Existe un discurso referente a que las sanciones son las que han provocado la situación económica que vive el país? ¿De quitarse esas sanciones es la solución mágica para la que vive Venezuela? No, si llegamos a un escenario hipotético donde se desmontan las sanciones, vamos a regresar a la Venezuela de hace 1 año, 2 años. Y la Venezuela de hace 2 años era una Venezuela que prácticamente había perdido la mitad de su PIB per cápita en un lapso de 3 o 4 o 5 años. O sea, la destrucción del aparato productivo vino mucho antes de las sanciones, y me refiero a las sanciones, no las sanciones individuales, que esas no afectan para nada el desenvolvimiento económico. Me estoy refiriendo ya a sanciones específicamente que afectan el desenvolvimiento de la misma industria petrolera. Ese es más reciente, esos tienen apenas 1 año o pudiésemos decir que 2 años, pero la destrucción económica, nosotros perdimos la mitad del PIB antes de que estas sanciones fuesen tomadas, es decir, que realmente la precariedad de la situación económica de Venezuela no se debe a las sanciones, es algo posterior. Ojo, eso no solamente lo destaco yo, también lo mismo lo dice Michelle Bachelet en su informe de la situación de derechos humanos dentro de Venezuela. Ahora, la situación de la economía venezolana a este incremento que tiene el régimen de Nicolás Maduro el día de hoy de 40.000 bolívares soberanos a 150.000, ¿qué va a alcanzar al venezolano y cómo va a poder enfrentar esa hiperinflación al no tener los recursos necesarios para poder salir adelante aquí en el país? Sí, bueno, ya cuando vemos cómo desarrollar el análisis, ya lo que se decrete es prácticamente irrelevante. Aquí nos tenemos que concentrar en cómo vamos a hacer para elevar la producción en Venezuela. Pareciera que hoy por hoy, y eso es una de las, quizás de las pocas cosas que uno puede rescatar, hoy tenemos más libertades económicas que hace 1 año. Eso puede atenuar algo la situación, pero para nada mejorarla. O sea, el drama de Venezuela y la economía venezolana es que medidas puntuales poco pueden hacer para superar la crisis. Es decir, si tú me dices con respecto a las mismas libertades económicas, me parece que hoy tenemos un mejor ambiente que el año pasado, pero es insuficiente y todos debemos llegar, todos concluimos, ok, chévere, vemos harina de maíz de diferentes marcas en aquel, vemos pasta nacional en aquel, vemos arroz nacional en aquel, pero no, yo no veo mi calidad de vida realmente mejorar de manera importante. ¿Por qué? Porque los niveles de producción todavía están en el suelo. Es decir, ya no vemos la misma escasez que vimos en el pasado, pero no tenemos las condiciones necesarias y suficientes para elevar la producción y la productividad en Venezuela. Y pareciera que hoy luce lejos, pero creo que hay cambios que no se están tomando en cuenta. Yo creo que el venezolano está cambiando su manera, su misma dinámica con respecto al Estado. El Estado también está cambiando porque pasamos de un Estado que controlaba muchos recursos porque teníamos una producción petrolera más o menos decente a prácticamente una industria petrolera que está destruida, y eso cambia la misma dinámica de poder porque pasamos de un Estado que era muy fuerte a un Estado que hoy maneja muy pocos recursos. Eso cambia. El venezolano, y quizás los que están aquí en este espacio lo pueden corroborar y quizás no lo tienen consciente. Pasamos de un venezolano que pensaba que el Estado le pudiese solucionar. Ahora el venezolano, si lo discuten entre ustedes o discuten entre personas cercanas, ya nosotros estamos por nuestra cuenta. Y yo creo que eso es un gran avance porque, dadas las condiciones, cuando empiece a dar un plan coherente, cuando lo político empiece a dar espacio a un cambio, vamos a ver cómo el venezolano va a reaccionar rápido y vamos a poder tener condiciones mejores o mejores condiciones a un corto plazo. ¿Para que suba todo nuevamente en los próximos días, ya que aumente el nuevo salario? Sí, la dinámica de inflación va a continuar. Ojo, yo creo que octubre va a ser una inflación más desacelerada que en septiembre. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy los productos tuvieron un ajuste muy importante en agosto y en septiembre. Lo que estábamos viendo en Anaquel es que la mercancía no está rotando. Entonces, tenemos un anuncio que pudiese impulsar la inflación, que a nivel de expectativa la gente puede pensar, seguimos en hiperinflación, pero el producto no está rotando. Muchos empresarios pudiesen optar, que creo que lo que he podido discutir con algunos de ellos, de tratar de que esos ajustes en precios no sean significativos, que no sean en mayor monto, quizás hasta dejar precios muy similares a los que tenemos actualmente, en aras de que esa mercancía rote y sacrificar algo de margen
para que el volumen sea mayor y que esa mercancía no se pierda en anaquel. Entonces, la inflación de octubre yo creo que se va relativamente baja. Ya en noviembre y diciembre pudiésemos ver ya tasas más altas. Falta un poco más de 2 meses para que cierre el año. ¿Cómo es la expectativa que finalice la economía venezolana? Otro año en recesión, otro año de contracción económica y quizás muy probablemente de doble dígito, con una economía que pudiese tener algo más de espacio y de respiro vía de que el gobierno de manera obligada está teniendo o está ofreciendo un poco más de ambiente de libertades económicas, con una economía mucho más dolarizada que el año pasado y que está viendo o está muy atenta a posibles cambios en lo político para poder reaccionar. Con esto les quiero decir es que si los actores económicos que hacen vida dentro de Venezuela y aquellos actores económicos que quieran hacer vida en Venezuela, si ven algún atisbo, alguna pequeña señal de cambio político en Venezuela, eso pudiese traer cambios positivos, en este caso, en la misma desenvolvimiento económico, aun cuando no haya un cambio político formal. O sea, solamente que podamos tener la esperanza o una noción relativamente cierta de que esto tiene una salida política en el corto plazo, eso puede cambiar el ambiente económico para bien y ojalá eso ocurra, ¿no? Para finalizar, el salario del venezolano era de $2, ahora se dice que sería de 8, pero realmente ¿cuánto ganaría un venezolano ahora con este nuevo salario que implementaron el día de hoy? Yo te voy a decir una cosa y tiene que ver con lo que mencionaba al comienzo. Como ya el salario mínimo no es referente ni para el sector público ni para el sector privado y específicamente para el sector privado, entonces lo que nosotros hemos podido rescatar que ese nivel mínimo de salario está alrededor de $30, no $2 ni 8, sino está alrededor de $30, 30, $40. Sigue siendo un salario muy bajo. Pero por eso que ese nivel o ese discurso político de decir que el venezolano gana $2, $7, $8, me parece que no es el adecuado, más cuando no se adapta a la realidad, porque el sector privado, en medio de algo muy caótico, en medio de una situación muy difícil, ha tratado de pagar mejores salarios, mejor que el mínimo oficial, pero que sin duda no alcanza para mucho más de $30, $40. Pues sí. Bien, escuchamos declaraciones por parte de Henkel García, director de Econométrica, que en el día de hoy nos daba un balance referente a la economía venezolana, pasando desde el anuncio por parte del régimen de Nicolás Maduro de aumentar el salario mínimo a 300.000 bolívares y asimismo haciendo un análisis de cómo cerraría la economía venezolana este nuevo año, asegurando que solamente un cambio político podría incentivar a que la economía venezolana mejore de manera drástica. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.